Nuevos capos, nuevas drogas y la misma estrategia para detenerlos. Enemigos Públicos presenta el caso de Ovidio Guzmán, uno de los herederos del infame Chapo Guzmán. En este episodio vamos a recorrer la historia del cártel de Sinaloa desde la caída de uno de sus líderes históricos hasta los operativos que desataron caos y violencia en Culiacán. Un podcast donde el poder y el crimen están conectados. 8 de enero de 2016. La Marina Armada de México montó el operativo Cisne Negro en Los Mochis, Sinaloa, y capturó en coordinación con la Policía Federal a Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, considerado en ese entonces como el narcotraficante más buscado del mundo. Esta captura se dio a 6 meses de que el capo sinaloense escapara de una prisión de máxima seguridad en el Estado de México, una burla al gobierno de Enrique Peña Nieto. Con el Chapo Guzmán nuevamente en prisión, el cártel de Sinaloa se encontraba segmentado en facciones. La más fuerte encabezada por el otro líder histórico de la organización, Ismael El Mayo Zambada. Otro bando tenía al frente a Dámaso López, el licenciado, quien años atrás había sido parte fundamental en el primer escape del Chapo Guzmán en 2001, dado que era subdirector de seguridad en el penal de Puente Grande, Jalisco. Y finalmente, el grupo restante tenía como líderes a los hermanos Guzmán Salazar, Alfredo e Iván, hijos del Chapo, por lo mismo conocidos como los Chapitos. Los menores ya se volvieron mayores y lo que les sobra es gente. Esta vida no viene con instrucciones ni te enseña a ser jefe. Uno es bravo y el otro es más. Son dos hermanos, uno es Alfredo y el otro es Iván. Si bien existían fricciones entre un grupo y otro, la violencia estaba relativamente contenida durante esta reestructura. Como suele pasar, el mapa del narcotráfico nuevamente estaba cambiando en México. Territorios como Sonora, Quintana Roo y Baja California eran disputados por un nuevo rival ansioso de poder, el Cártel Jalisco Nueva Generación. En agosto de 2016, los hermanos Guzmán Salazar fueron a Puerto Vallarta, Jalisco, para celebrar el cumpleaños de Iván Guzmán. Acudieron a un restaurante lujoso en compañía de familia, amigos y un grupo discreto de escoltas. Durante la madrugada, un comando del Cártel Jalisco Nueva Generación irrumpió en el restaurante y levantó a los dos hermanos, Alfredo e Iván, quienes fueron llevados a una casa de seguridad. Esto supuestamente por órdenes de Nemesio Ceguera, el Mencho, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación. Dado que Joaquín Guzmán Loera se encontraba en prisión, Ismael El Mayo Zambada fungió como intermediario para negociar la liberación de los hermanos Guzmán Salazar, y le dio un mensaje muy claro a Nemesio Ceguera: ojo por ojo, dado que un hijo del Mencho se encontraba en prisión y al alcance del cártel de Sinaloa. Ambas partes llegaron a un acuerdo y los hermanos Guzmán Salazar fueron liberados. Meses después, surgieron acusaciones en la cúpula criminal acerca de un trato entre Dámaso López y el Cártel Jalisco Nueva Generación, relacionado con el secuestro de los hermanos Guzmán Salazar. La violencia comenzó a escalar nuevamente en Sinaloa con el riesgo de desatar otra guerra civil en la organización. Dámaso López contactó a Ismael Zambada y a los hermanos Guzmán Salazar para aclarar las cosas y conseguir la paz. Organizó una reunión en febrero de 2017 con las cabezas del cártel. Llegado el día, arribaron los invitados, pero después de unos minutos, la ausencia de Dámaso López fue notoria, y fue ahí donde Ismael Zambada y los llamados Chapitos se dieron cuenta que habían caído en una trampa. Sicarios, al servicio del llamado licenciado, rodearon el lugar y abrieron fuego contra los escoltas. Zambada y los hermanos Guzmán Salazar lograron huir en medio del enfrentamiento. Bajaron la sierra hasta que encontraron ayuda en un pueblo cercano. Habían sido heridos durante la persecución. Toda esta información es pública, dado que los hermanos Guzmán Salazar escribieron una carta que fue difundida por su abogado en los medios de comunicación. Las agencias de seguridad mexicanas e internacionales estaban conscientes que una guerra tomaría lugar en Sinaloa por el control del cártel. Fue así como Dámaso López y su hijo conocido como el Minilic se convirtieron en los nuevos objetivos contra el crimen organizado. A diferencia de otras guerras entre narcotraficantes donde la propaganda se difundía por medio de mantas en las calles,
Dámaso López prefirió el uso de redes sociales para comunicar que los chapitos estaban detrás de la violencia en Sinaloa. Esto no solo con el fin de influir en la opinión pública, sino también para redirigir las acciones del gobierno hacia sus rivales. Contrataron a un experto en tecnologías de información para montar bots en redes sociales con el fin de correr su campaña planeada. Pero el licenciado no contaba con que el experto tecnológico había sido contactado por el gobierno para infiltrarse en la organización. Fue así como las autoridades le dieron seguimiento y en mayo de 2017 capturaron a Dámaso López en la Ciudad de México. Ante la detención de su padre, Dámaso López Jr., el Minilic, sabía que era el siguiente en la lista, por lo que decidió cruzar la frontera con Estados Unidos para entregarse a las autoridades americanas en julio de 2017 y convertirse en testigo protegido. Sí, señor, yo soy Dámaso, soy hijo del licenciado Culiacán y mi gente siempre ha tenido el respaldo y yo estoy porque me pusieron. Les agradezco ese gesto, yo vivo para querencia y a mi padrino respeto. Con la crisis en el cártel de Sinaloa resuelta, es momento de hablar del protagonista de este episodio y cómo encaja en esta historia. Ovidio Guzmán López, también conocido como El Ratón, hijo del segundo matrimonio de Joaquín Guzmán Loera. Como parte de la consolidación de los Chapitos, Ovidio Guzmán incursionó en el tráfico de una droga sintética conocida como fentanilo. Según estudios científicos, esta sustancia es 50 veces más letal que la heroína. Los precursores llegan de China y en laboratorios ilegales de México se encargan de la manufactura, en la cual se producen pequeñas pastillas azules que tan solo en 2022 causaron la muerte de alrededor de 80,000 estadounidenses a causa de sobredosis. No por nada, la DEA ha sido muy enfática en su lucha contra esta droga en particular en los últimos años. En octubre de 2019, un operativo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional dio con la ubicación de Ovidio Guzmán. Alrededor de 30 elementos rodearon la casa localizada en un fraccionamiento de Culiacán, Sinaloa. El operativo se dio sin un solo disparo y lograron la detención del llamado ratón. Sin embargo, al momento de proceder con la extracción, el operativo se vio en serios problemas, ya que fueron rodeados por sicarios del cártel de Sinaloa, los cuales tenían órdenes de los hermanos Guzmán Salazar de impedir que Ovidio fuera trasladado. Fue así como aquel jueves negro de 2019, Culiacán se vio en medio de una batalla feroz entre el ejército mexicano y criminales al servicio de los Chapitos, armados hasta los dientes. Mi chavo, vas a arder Culiacán, compa, vas a arder Sonora, vas a arder una bola de estado, no tienes idea. Privada, cállense a la verga para adentro entonces, ya estuvo, métanse por dentro, la orden de acá que se metan. Métanse plebe, métanse por él. Y si Guachito, échenlo para arriba, le sacan la identificación y sobre la familia no vamos a ir a toda esa bola de perros, si echan vergazos, métanse por él y que le entreguen al jefe en caliente. Métanse por ellos que están ahí. Díganle al amigo que nos va a soñar, ¿no? Y eso se lo juro, que nos va a soñar. Narcobloqueos, liberación de reos y tiroteos en varios puntos de la ciudad pusieron en jaque al ejército mexicano, quien le pidió a Ovidio que contactara a sus hermanos para detener el ataque. Ovidio llamó a Iván Guzmán para pedirle que frenara la avanzada de sicarios. Sin embargo, este se negó. Miembros del cártel de Sinaloa detuvieron en una caseta a varios elementos del ejército, los despojaron de sus armas y fueron tomados como rehenes. Pero la cosa no paró ahí. Otro convoy de sicarios llegó a un fraccionamiento donde viven familias de militares. Los sicarios pretendían cometer una masacre con el fin de presionar al gobierno. Este es el infierno que se escuchaba en Culiacán. Le vamos a matar todos los guachos que veamos, oiga. No, que calmados, la neta no se puede obedecer esa orden de que lo dejemos ahí morir, la neta no. Mejor le matamos una bola de guachos de ellos, en ellos está si negocian o no. Es pendiente, que levantemos familia de guachos, todo, y en cuanto nos lo den se lo damos, es todo lo que hay, no hay más. Usted, por el jefe, lo suelta y dejamos ir a todos los guachos que ya les tenemos amarrados y a todas las mujeres. Donde usted, oiga, le tire un vergazo, oiga, a la gente nosotros lo vamos a tomar como negatividad y le vamos a ir matando un guachito por guacho. Usted sabe, oiga, nosotros estamos en la mejor disposición, oiga, para trabajar las cosas.
Con la situación tan crítica y los ojos internacionales puestos en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió ceder y ordenó parar el operativo y dejar en libertad a Ovidio Guzmán. El día terminó con 8 muertos, un soldado caído y un civil que falleció en el fuego cruzado. La decisión presidencial fue objeto de críticas debido a varios factores. Las incongruencias entre la Sedena, autoridades locales y la Secretaría de Seguridad Pública, un operativo tan mal planeado y ejecutado que el mismo secretario de la Defensa admitió que tuvo fallas de origen, además del terrible precedente que dejó a la opinión pública, que la delincuencia organizada haya conseguido doblegar al gobierno de una manera tan humillante al tener como rehenes a familias de militares. Los medios le habían dado el título de Culiacanazo, un evento que perseguiría a las Fuerzas Armadas y al gobierno federal. Cuando se decidió para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo, más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión. Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. En 2021, la Sedena reinició el seguimiento hacia Ovidio Guzmán, un hombre de familia que iba de vez en cuando a la Ciudad de México y siempre visitaba el restaurante Cheesecake Factory, la sucursal de la plaza comercial Parque Delta en la alcaldía Benito Juárez. Se decía que era muy asiduo a los postres que sirven ahí. Pero no solo la Sedena se dio cuenta de ese patrón, también grupos rivales. Los sicarios estuvieron siguiendo a Ovidio varios días, pero el atentado nunca se concretó, dado que fueron detenidos por elementos del ejército. Al darse cuenta que era observado, Ovidio y su gente ya no regresó a la Ciudad de México. Ovidio es originario de la localidad de Jesús María, muy cerca de Culiacán, Sinaloa. Allí, tenía una residencia donde vivía con su familia y rodeado de un anillo de seguridad bastante robusto. El ejército mexicano fue paciente y no quería cometer los errores de 2019. Fue así como se puso en marcha el operativo Mungus Azteca, junto con la Guardia Nacional, la DEA y la Fuerza Aérea. El 5 de enero de 2023, elementos de fuerzas especiales del ejército mexicano entraron a la localidad de Jesús María con el fin de interceptar un convoy en el que iba Ovidio Guzmán. Se dio un enfrentamiento y los escoltas lograron llevar a Ovidio hacia su residencia. El ejército mexicano, apoyado por helicópteros Black Hawk, se abrieron camino hasta el escondite del Ratón, donde nuevamente fue capturado. Como era de esperarse, decenas de sicarios del cártel de Sinaloa se encaminaron hacia el epicentro del operativo, pero en carretera fueron sorprendidos por elementos de la Fuerza Aérea que a bordo de aviones de combate neutralizaron a los sicarios. Ovidio fue trasladado en un helicóptero hacia el aeropuerto de Culiacán, el cual fue asediado por los delincuentes que dispararon hacia elementos del Ejército y Guardia Nacional. En medio de la refriega, un avión comercial fue afectado, aunque sin bajas civiles afortunadamente. Si bien hubo narcobloqueos, el ejército anticipó medidas para evitar la toma de rehenes. Ovidio abordó un avión militar y fue enviado a la Ciudad de México. El operativo terminó con un saldo de por lo menos 29 muertos, 10 bajas del ejército y al menos 19 sicarios abatidos. La cifra es algo conservadora debido a que varios sicarios huyeron heridos hacia el monte donde probablemente fallecieron. Soy el Ratón, soy Ovidio, soy Guzmán, hijo del Chapo. Soy hermano de Alfredito y de Archibaldo y por cierto me disculpo por lo del Culiacanazo. Para el gobierno de Estados Unidos, el tema del tráfico de fentanilo es prioridad. En 2023, 8 de cada 10 sobredosis fue causada por esta droga, mientras que en ese mismo año, la DEA reportó que se exportó más fentanilo que nunca desde México. Tanto el gobierno federal como el propio cártel de Sinaloa han tratado de minimizar el asunto. Incluso los chapitos han colocado mensajes para asegurar que en su organización tienen prohibida la producción de fentanilo, algo que claramente es mentira.
Según reportes periodísticos, lo único que ha cambiado a raíz de la detención de Ovidio Guzmán es que los laboratorios ya no se encuentran en Sinaloa, sino en ciudades fronterizas. En septiembre de 2023, el gobierno de Estados Unidos celebró la extradición de Ovidio Guzmán, quien se encuentra detenido en Chicago esperando su juicio. Las alianzas actuales entre el cártel de Sinaloa y el gobierno siguen en tela de juicio. Damaso López Jr., el Minilic, quien se volvió testigo protegido en Estados Unidos, ha declarado que el reciente secretario de Seguridad en la Ciudad de México, Omar García Harfuch, ha recibido dinero de los Chapitos, y de ahí la participación del funcionario en la captura de Damaso López, el licenciado, extraditado a Estados Unidos en 2018. Cabe señalar que García Harfuch fue objeto de un atentado en junio de 2020, cuyo responsable fue el cártel Jalisco Nueva Generación. La DEA ofrece hasta $10 millones por información que dé con la captura de Iván y Alfredo Guzmán Salazar, quienes al día de hoy luchan por el control de la organización contra uno de sus mentores, Ismael El Mayo Zambada. Como dice la canción, es seguro que la mafia llegará a su fin, no porque el gobierno haya tomado acciones, sino porque habrá llegado el fin del mundo. Esto fue Enemigos Públicos, el caso de Ovidio Guzmán. Gracias por seguirnos en Spotify y recuerden que también existe una comunidad en Facebook, Enemigos Públicos Podcast. Hasta la próxima.